Casuaje, estudiante de la Universidad de los Andes, específicamente del Núcleo Universitario Rafael Rangel, cursante de la carrera Contaduría Pública. En este sentido, les estaré hablando acerca de la obligación tributaria con respecto al Código Orgánico Tributario. Si bien es cierto, la recaudación tributaria se ha dado desde tiempos muy remotos, cuando la civilización comenzaba su rumbo, pues en aquellos tiempos tenían la misma naturaleza de la recaudación, pero no conocían los términos de la actualidad, de ahora. Por una parte se encontraban lo que exigían el tributo, o sea, lo que tenían más, en aquel entonces los que tenían más poder. ¿Para qué? Para sostener sus imperios, y por otro lado estaban los obligados a pagar dicho tributo. Hoy en día, con el pasar del tiempo y el desarrollo de la sociedad, existen organismos administrativos por el país para solventar las necesidades de los ciudadanos, como lo es aquí en Venezuela el CENIAT, a través del pago. En Venezuela el sistema tributario, facultad que tiene el Estado para crear, exigir y recaudar tributos a los ciudadanos. Ahora bien, los temas a desarrollar son los siguientes. Como tema central, el Código Orgánico Tributario, el cual incluye su ámbito de aplicación y la fuente del derecho. De esta se desglosan la relación jurídico-tributaria, los medios de extinción de la obligación tributaria y los ilícitos tributarios. El Código Orgánico Tributario es el instrumento jurídico que luego de la Constitución Nacional es la norma de mayor jerarquía en cual se establecen las bases de la tributación nacional. Las principales características de este código son las siguientes. Es la segunda norma de mayor jerarquía, es decir, después de la Constitución Nacional. Además, regula el derecho tributario y establece las bases de la tributación nacional. La calificación del código como ley orgánica constituye un requisito fundamental para la necesaria armonía del sistema tributario, ya que por la aplicación de la mencionada norma constitucional, las leyes tributarias especiales, las decisiones judiciales y administrativas que las aplican han de sujetarse a las disposiciones del código, con lo cual se garantiza la preservación de los derechos del Estado y los particulares. Según el artículo 1 de las disposiciones de este código son aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas como el impuesto al valor agregado, impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Además, el seguro social obligatorio, Instituto Nacional de Cooperación Educativa, entre otros. Por otro lado, las fuentes formales del derecho tributario son las disposiciones constitucionales, los tratados, convenios o acuerdos internacionales, las leyes y actos con fuerza de ley, los contratos relativos a la estabilidad jurídica de régimen, las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidos por los órganos administrativos facultados al efecto. Sin embargo, para que el tributo pueda ser exigido, es necesario que se produzca una relación jurídico-tributaria en el Estado y el contribuyente, que será lo que origine la obligación de carácter tributario. La obligación tributaria es el vínculo que establece por ley entre un acreedor y deudor tributario, que son los contribuyentes, cuyo objetivo es el cumplimiento tributario. Y las otras obligaciones nacen por causa de ella o son consecuencias. Por consiguiente,
La obligación tributaria nace del supuesto derecho, es decir, de la ley, y es una obligación legal. Por lo tanto, luego de realizado el supuesto previsto en el Código Orgánico Tributario por el contribuyente, se produce la consecuencia jurídica, que no es más que el nacimiento de la obligación del tributo sin la intervención de la voluntad del mismo. Es necesario tener en cuenta que los elementos de la obligación tributaria son los siguientes. El hecho imponible es un hecho jurídico, es un hecho real material que la ley considera, el cual origina la obligación tributaria. El objeto es un aspecto objetivo, ya sea un hecho material, negocio jurídico, actividad personal o titularidad jurídica. Los sujetos activo y pasivo, donde el pasivo se dividen en contribuyentes y responsables. El artículo 18 nos dice que el activo es el ente público acreedor del tributo. Los poderes públicos nacional, estatal y municipal son sujetos activos porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga la potestad para efectuar la organización, recaudación y control de los tributos que por ley le correspondan. Por otro lado, el artículo 18 dice que el supuesto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean en calidad del contribuyente o responsables. Es la persona obligada a su asentamiento y cumplimiento de la obligación tributaria que toma el carácter de deudor. Existen dos casos de sujetos pasivos: los contribuyentes y los responsables. Son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. Dicha condición puede recaer en las personas naturales, dependiendo de su capacidad económica, en las personas jurídicas y en los demás entes colectivos. Además, son responsables los sujetos pasivos que tienen el carácter de contribuyente. Deben, por disposición expresa de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a los contribuyentes. El responsable tendrá derecho a reclamar del contribuyente el reintegro de las cantidades que hubiere pasado por él. Por otro lado están los elementos cuantitativos, que son la base imponible, el parámetro constituido por una suma de dinero o por un bien valorado en términos monetarios. Tipo de gravamen es el resultado de aplicar a la base liquidable la tarifa correspondiente, cuál es la alícuota que multiplicado por la base liquidable da como resultado la deuda. Domicilio fiscal, previsto en los artículos del Código Orgánico Tributario. En el artículo 31 nos dice que el domicilio de las personas naturales, el cual reconoce como domicilio el lugar donde la persona desarrolle sus actividades civiles y comerciales. Cuando se ejecutan actividades netamente bajo relación de dependencia, se tendrá por domicilio el lugar de residencia. Ahora, en el artículo 32 del domicilio fiscal de las personas jurídicas dice: su domicilio será donde está situada su dirección o administración efectiva. También se podrá tomar como domicilio fiscal el sitio donde está ubicado el centro principal de su actividad. En cambio, el artículo 33 acerca del domicilio de las personas domiciliadas en el extranjero establece que se reconocerá como domicilio el que posea su representante en el país. Los medios de extinción son los medios que se generan para eliminar la obligación tributaria, como lo son el pago, la compensación, la confusión, la remisión y la declaratoria de incobrabilidad. El pago es uno de los modos de extinción de las obligaciones tributarias. Este consiste en el cumplimiento efectivo de la prestación debida,
sea esta de dar, hacer o no hacer. O sea, no solo se refiere a la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa. Pago es el cumplimiento del contenido de objeto de una prestación efectuado por los sujetos pasivos. La compensación extingue de pleno derecho y hasta su consecuencia los créditos no prescritos. El monto de más se puede pagar los demás créditos no prescritos, que todavía sea válido. La confusión. La obligación tributaria se extingue por confusión cuando el sujeto activo quedare colocado en la situación del deudor, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objeto del tributo. La decisión será tomada por el acto emanado de la máxima autoridad de la Administración Tributaria. Es señal. La remisión. Artículo 53. La obligación del pago de los tributos solo puede ser remitida o perdonada por la ley. Un ejemplo de ello es el impuesto sobre la renta. Declaratoria de incobrabilidad. En el artículo 54, de acuerdo al Código Orgánico, la Administración Tributaria podrá declarar incobrables las obligaciones tributarias, sus accesorios y multas conexas que se encuentran en los siguientes casos. En el artículo 54 del nuevo Código Orgánico Tributario, amplía el lapso para que se pueda declarar la incobrabilidad de una obligación que no exceda de 50 unidades tributarias. Este plazo antes era de 5 años y ahora en el nuevo Código Tributario se incrementa a 8 años. Aquellos pertenecientes a sujetos pasivos fallecidos que no hayan podido pagarse una vez liquidados totalmente sus bienes. Ilícitos tributarios. Son los actos o acciones que violan normas tributarias materiales y formales tipificadas y sancionadas por el Código Orgánico Tributario y demás normativas. Los ilícitos formales son aquellas conductas violatorias de los deberes formales contenidos en el Código Orgánico Tributario, aunque su incumplimiento no cause un perjuicio real. Ilícitos materiales son todas aquellas conductas que inducen al incumplimiento de los deberes, es decir, que se refiere al pago de los impuestos. Ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad son aquellos que toman en cuenta la gravedad del perjuicio causado y las características propias de la conducta, que están encaminadas a entorpecer la actividad recaudadora del Estado. Estas conductas son castigadas con prisión. La Administración Tributaria enviará de inmediato una copia certificada del expediente al Ministerio Público a los fines del inicio del proceso por el correspondiente. Cabe destacar que la cultura tributaria en Venezuela se ha venido dando de generación en generación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la ley, las razones y los contribuyentes solidarios. Por lo tanto, las personas deberían entender que sus aportes dinerarios son para un fin determinado, es decir, para el desarrollo económico del país, y no lo vean como un castigo, como muchas veces sucede. Así que te recomiendo que si eres contribuyente, cumpla con tu deber constitucional de contribuir con las cargas públicas, para que así el gobierno nacional pueda disponer de los recursos necesarios para propiciar el bienestar de los venezolanos. Así que muchas gracias por tu atención. Espero que el video te haya servido y recuerda compartirlo. Gracias.